Y bueno, después calculo que toda la parte quirúrgica la van a contar ustedes, pero lo que decidimos, y también es un caso que conversamos con algunos de ustedes, preferimos avanzar con liberar esa hernia, descomprimir esa lesión, porque si no, era probable que la paciente no evolucione bien. No sé si Luis o alguno de los otros traumatólogos quiere agregar algo a esta Yo te parte. quiero hacer una pregunta, Martín, pero Sí, ¿el diagnóstico de mielitis está? Es decir, ¿no se sí, descartó con esto? bien. ¿Sigue Está, estando? O... está perfecto. El diagnóstico de mielitis está. El tema es que es una mielitis antigua. Estamos viendo algo viejo. ¿Sí? Cuando vos indagás a la paciente, en algún momento, tiempo atrás, tuvo síntomas en uno de los brazos, no me acuerdo en cuál, que se le fueron yendo. Que es muy característico. El paciente, uy, mirá, dormí mal, tengo contractura, me duele, va al kinesiólogo, le dicen que tiene un túnel carpiano a veces, y después remiten los síntomas y queda un déficit menor o no queda déficit. Salvo que sea muy elocuente y sobre todo de la mitad anterior de la médula donde te deje paresia. Ya cuando hay paresia la gente no boludea tanto, pero cuando es más sensitivo, irritativo, con un déficit motor leve, pasan desapercibidos. No es para nada, digamos, raro que eso suceda. El diagnóstico de mielitis está, yo creo que esta chica posiblemente es una esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad desminimizante, después les contaré. Pero el tema es que estábamos viendo en la primera imagen, en la cervical, estábamos viendo historia antigua, no lo que justificaba el ingreso de la chica a la guardia. Claro. Ahora, una pregunta, Martín. Sí, A mí me llamó mucho la atención todo esto de Esteban Bullrich, que sí, vos lo debés haber visto por la sí, tele y todo esto. La verdad que suena como un poco raro escuchar primero que está fónico por estrés y que te mantengan porque tiene muchas preocupaciones de trabajo y que después avisen que es una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué estudio hay así fidedigno y 100% efectivo para caracterizar si alguien tiene o no tiene ese tipo de enfermedades? la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que se caracteriza por la muerte limpia, apoptótica de las motoneuronas superiores e inferiores. Superiores en cerebro, inferiores en la médula espinal. El diagnóstico es clínico, sigue siendo diagnóstico clínico los criterios del Escorial, y la verdad que no es difícil hacer diagnóstico de ELA, sobre todo cuando ya está avanzada, lo haces en el colectivo. Y el estudio que puede dar una mano de forma importante es el electromiograma por una potenciales gigantes, llaman PUM, potencial de unidad motora gigantes. Con simplemente pinchar un músculo, uno puede tener un potencial de esas características que no es patognomónico de la ELA, pero sí de enfermedades de motoneuronas. Si yo tengo una ACV, puedo encontrarme un potencial muy parecido al de la ELA, pero en un contexto ¿A de esta la chica le evolución hicieron clínica. electro? ¿A esta chica le ¿No? hicieron electro? No, esta es una esclerosis múltiple, Guillermo, ¿eh? Es Ya otra está enfermedad. confirmado eso. No, no, estamos recién esperando estudios. El miércoles me va a traer la primera tanda de estudios, que tienen que ser todos normales, y esta chica lo más probable es que tengamos que hacer una punción lumbar. Hoy, lo más probable es que tengamos que hacer una punción lumbar para ver si hay un líquido inflamatorio o no. Si hay un líquido inflamatorio, sería una mielitis, o sea, sería un síndrome desmielizante aislado de alto riesgo de conversión a esclerosis múltiple, y esos hoy llevan medicación. También puede ser que aparezca otra determinación en el laboratorio, que pedimos como 15 cosas, y que se descarte la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de descarte. No hay absolutamente ningún parámetro que nos dé positivo y que nosotros digamos, es esclerosis múltiple por esto. Justamente todo lo que pedimos es para que sea negativo, no positivo. Martín, ¿no había dicho que había casos de mielitis transversa post vacunación y eso? Sí, sí, es algo común, sobre todo en otra era de las vacunas. Pero todo lo que sea mielina, se lo llamaba antes el santuario inmunológico. Todo quilombo inmunológico no sería nada raro que ataque la mielina. Y cuando nos vacunan o cuando nos infectamos, con algún virus sobre todo, nuestro sistema inmune queda un poco revolucionado y hay estructuras de los virus que tienen mucha similitud a estructuras de la mielina, tanto la mielina central como la mielina periférica de los nervios, y se producen mielitis transversa, se producen ADEM, se produce Guillain-Barré, se produce parálisis facial. No hay Pero nada, en este caso para no hay agregar, nada. No tiene antecedentes. No. para No, agregar a esto lo que por dice ahora no. Martín,
Esta es una paciente que estaba sana y que de golpe empieza con un episodio agudo neurológico. Esta es una Sí. paciente que no podía caminar, sino la traían de la mano porque se caía, tenía trastorno en los controles del esfínter urinario, no llegaba al baño a hacer pis, y esa fue un poco la decisión de por qué la exploramos. Y ahí, bueno, sigue el tema, ¿no? Después de haberlo descartado con Martín, el tema sensitivo y la parte de la lesión neurológica crónica que tenía. Porque el cuento continúa después de la cirugía que nos va a mostrar Julio. Notamos varios cambios. Seguí, Julito, por favor, así terminamos rápido. Bueno, avanzamos en el caso, hicimos el diagnóstico y bueno, para recordar un poco sobre las hernias de disco torácica, son las menos frecuentes en toda la columna. De hecho, es un caso por millón de habitantes en todos los estudios. Se da más entre las personas entre los 30 y los 50 años. Algunas series hablan de que es igual entre hombres y mujeres. Es más frecuente en la parte baja de la columna torácica de T7 a L1, es más frecuente. Y hasta un 42% se pueden calcificar. Se manifiestan como dolor de espalda, dolor radicular o accidente neurológico medular, según la localización. Los signos neurológicos pueden ser tempranos o tardíos, según los estudios, y los que son tardíos son por signos atípicos, que retrasan el diagnóstico y asimismo hacen que tengan un peor pronóstico. Las hernias calcificadas gigantes producen mielopatía en un 95% de los casos, que no es el caso, esta es una hernia de disco blanda. Tener en cuenta que para las cirugías proponen también que en lo posible se tenga arteriografía o angioresonancias para evaluar la posición de la arteria de Adamkiewicz, que es la que irriga esos niveles, hacer un adecuado control del nivel, porque es uno de los errores más frecuentes cuando se hace esta cirugía. Ya veremos más adelante en la otra diapositiva cómo lo hicimos nosotros, y hacer un monitoreo neurológico intraoperatorio con potenciales evocados para evaluar el paciente en cirugía cuando se está realizando el posicionamiento de los tornillos o cualquier maniobra. Si se pierde el potencial, ir un paso atrás y revisar todo para que este paciente no tenga un déficit neurológico después de la cirugía. Estas son formas como nos plantean estos artículos de cómo, en las revisiones que se han hecho, de cómo hacen un marcado del nivel donde se va a realizar la intervención. Nosotros lo hicimos así, con una pieza radiopaca que era una arandela. Estuvimos previamente a la cirugía marcando el nivel, porque es muy importante no fallar el nivel en el que se va a realizar la intervención, y de esta manera fue como lo localizamos para hacer el control. El tratamiento planteado entre incruento y quirúrgico es ya evidente que iba a ser quirúrgico por los síntomas de la paciente y la progresión que tenía. Hay múltiples vías para hacerlo, una puede ser vía anterior, lateral o posterior, cada una con sus ventajas y desventajas. Las desventajas de la vía anterior es que son vías que llevan más morbilidad y bueno, tienen otros factores de riesgo como mayor sangrado, el compromiso de la entrada a la cavidad pulmonar y toda una secuencia de morbilidad por ese acceso mismo, igual que la vía lateral. La vía posterior fue la que nosotros usamos en este caso, fue una vía posterolateral, y acá encontré un artículo que prácticamente nos describe la vía que usamos con el doctor Patalano, que fue transpedicular con la conservación del pedículo. Es un artículo de Lava España en 2017, donde a pesar de todo es retrospectivo, que es de lo que no es tan bueno, pero bueno, en ortopedia muchas cosas tienen que ser retrospectivas, sobre todo en columna, porque hay muy pocos casos. La columna son de 51 pacientes que se les realizó esta vía de abordaje y que ninguno de estos pacientes tuvo un déficit neurológico después de la intervención, y que muchos mejoraron el ASIA o se mantuvieron estables en el ASIA o mejoraron a 2 puntos del ASIA después de la cirugía. O sea, dándote a entender de que era una técnica que, además de ser reproducible, es buena como opción para el tratamiento de las hernias de disco posterolaterales blandas. Lo que hicimos en cirugía fue un abordaje posterior en línea media, la esqueletización de la región, la liberación facetaria con laminoplastia, bueno, y en realidad fue más transfacetario. Se liberó el saco, se realizó la disectomía y se hizo una instrumentación unilateral con una barra y 2 tornillos entre T8 y T9.
En ese momento hubo un descenso de los potenciales del lado izquierdo del paciente, que nos avisó Pablo, y como lo dijimos anteriormente, volvimos atrás todos nuestros pasos y en realidad no se hizo ninguna maniobra peligrosa, así que decidimos continuar con la cirugía y de a poco se nos fue informando que la paciente iba recuperando toda la señal de los potenciales del lado izquierdo. Este es el resultado postoperatorio. ¿Sí? Y para llevar a casa, tener en cuenta que es una patología poco frecuente, que las enfermedades desmielinizantes son diagnósticos diferenciales en todos los cuadros que tengan una alteración neurológica. El abordaje depende de la ubicación y asimismo cada abordaje tiene su ventaja y su desventaja. Que la cirugía mejora la calidad de vida de los pacientes, según lo que comprobamos con el último de los artículos, y el planeamiento quirúrgico disminuye los errores y complicaciones durante la cirugía. Muchas gracias. Julio, déjame agregar un par de cositas más. Primero quiero contarles y felicitar sobre todo a los residentes. Creo que Pedernera fue el que estuvo ese día. Antes de la pandemia vino a ver a Greco una paciente muy, muy parecida, sin la imagen cervical, o sea, todo en una sola fase, digamos, no con imágenes previas, que estuvo 2 días internada en un conocido sanatorio de la calle Colón, que la vieron múltiples especialistas y le dijeron que no encontraban nada que vaya a ver un traumatólogo. Era una mielitis transversa, actualmente en estudio, la chica le hemos perdido el seguimiento, pero quiero decirle que ustedes estuvieron más atentos en buscar una causa que en una clínica multimodal o polimodal que se supone que interconsulta un montón de gente. Así que eso, felicitaciones. Y segundo, que como decías ahí en un momento, siempre pensemos en la médula y siempre pensemos que no todo es compresivo, que no todo es traumático. También tenemos dos casos muy parecidos. Uno, Mariano lo conoce, un tipo que hacía aikido con mi tío, que tenía un canal estrecho cervical de Libro y una lesión medular de Libro y terminó siendo una esclerosis múltiple primaria progresiva, es una forma distinta de esclerosis múltiple, y coexistían esa lesión desmielinizante de la médula con un canal estrecho cervical. Acá estamos hablando de una chica joven, pero si encontramos en esa médula hernia de disco, osteofitos, cosas crónicas, no sé si nos ponemos a pensar que es una médula inflamatoria en lugar de una médula traumática, ¿sí? Ese es el mensaje desde la neurología. Gracias. Y una cosa más que quería agregar a esto, la paciente en el postoperatorio mejoró y pasó de una marcha flácida a una marcha normal y recuperó el control de los esfínteres, o sea que antes no llegaba al baño y se le escapaba siempre un chorro de orina, y eso lo recuperó y mejoró su postura y mejoró su dolor. O sea que por lo menos en algo mejoramos su cuadro clínico. Gracias. Porque nos quedaba esa duda también, ¿no? ¿Cuánto iba a mejorar? Porque teníamos miedo de equivocarnos de uno de los dos lados, de operar a alguien que no había que operar o de no operar a alguien que había que operar. Esa era la toma de decisiones pasaba por ahí. Gracias, Martín, por la ayuda, y vos la Gracias viste y viste cómo estaba en el postoperatorio. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Chao, che. Gracias. Adiós. Gracias. A ustedes. Bien. Muy lindo el caso, ¿eh? Muy interesante, la verdad. Estamos recibiendo casos buenos, Luis? Sí, sí, muy lindo caso. Y raro. Porque Una paciente sino que más bien consultaba por un dolor crónico en la región dorsal de la mano, que en los últimos meses se intensificó y que no respondía bien a los antiinflamatorios que normalmente usaba, por lo cual renueva la consulta en reiteradas veces. La paciente presentaba un dolor a la palpación dorsal y a la extensión de la muñeca. En la guardia lo que se solicitó fueron una serie de radiografías de manera inicial. Se pidió una radiografía de frente, oblicua y de perfil. En la radiografía de frente y la oblicua, en este caso, que son las que más información nos van a aportar, podemos observar una imagen de la izquierda, que es una radiografía de frente, una imagen radiolúcida de característica circular, ovoidea, en el hueso semilunar de la mano, lo estoy buscando con el puntero, presenta una leve esclerosis condral
No se observa cambios anatómicos del hueso a grandes rasgos, se observa un componente anatómico de un cúbito minus, y en la imagen oblicua también se llega a ver la imagen radiolúcida en el hueso semilunar. Bueno, en el perfil no tiene mucho para aportar en estas proyecciones, en esta imagen. Acá un aumento de la imagen para poder ver con mayor claridad esa imagen radiolúcida de característica circular. Ahí la marco con la flecha. Luego lo que se solicitó a esta paciente fue una resonancia magnética, donde observamos una resonancia T1 de un corte coronal de la mano, en donde podemos ver la imagen que se apreciaba en la radiografía, se ve cómo toma mayor parte del componente semilunar. Es una imagen más difusa, donde en T2, este es un T2 STIR, se ve la ocupación de todo el componente semilunar, y también se ve una imagen isointensa comparada con el agua, con el líquido, que hace pensar que además de una lesión de característica ósea que presenta, se acompaña de un edema óseo. Tiene de un corte sagital para poder evaluar en otro corte, también de la resonancia magnética, también en STIR, en T2, en donde se ve cómo tiene comprometido de manera difusa todo el hueso semilunar. El informe de la resonancia magnética informa como probable sospecha diagnóstica, teniendo en cuenta los parámetros anatómicos, básicamente por el especialista de imágenes, nos da un diagnóstico de enfermedad de Kienbock. Bien, fue el diagnóstico establecido para esta paciente. Leyendo un poco la bibliografía, hay una clasificación radiográfica para este tipo de patología, que es la clasificación de Lichman, que bueno, acá están los 4 tipos diferentes que hay de estos cambios a nivel radiográfico. Esta paciente, teniendo en cuenta los cambios radiográficos que presenta, podemos decir que es una clasificación de Lichman tipo 2. Y bueno, al momento de tratar este tipo de patologías, este es el último artículo que salió en lo que es la revisión bibliográfica, en donde da un algoritmo de tratamiento dependiendo de 3 cosas. Dependiendo de la clasificación de Lichman, que es la alteración ósea, la clasificación vascular de Smith. El artículo dice que se puede hacer con una resonancia magnética con contraste de gadolinio, que bueno, eso no lo pudimos evaluar en este momento, y teniendo en cuenta que la clasificamos con una Lichman 2, el tratamiento que se establece para esta paciente es, bueno, una inmovilización no se realiza, ya viene con una paciente funcional que tiene un hueso semilunar que no está comprometido a nivel óseo, no tiene un colapso. Lo que se procede a hacer es una descompresión. ¿Cómo hacemos esa descompresión de ese hueso semilunar? Se hizo una osteotomía con acortamiento del radio derecho y fijación con una placa LC-DSP, a través de un abordaje de Henry ampliado. Esta es la imagen intraquirúrgica, donde podemos observar que el acortamiento se hace a nivel de donde cambian las fibras de la membrana interósea, que la estoy marcando acá con el cursor. El acortamiento tiene que ser muy discreto, es apenas de 1 o 2 milímetros, porque lo que se busca es que esta descompresión genere un factor biológico para producir una neovascularización y ayudar a que no progrese un colapso del semilunar. No es que te va a curar este tipo de tratamiento, sino que va a ayudar a que progrese y eventualmente mejore la patología a través de esta neovascularización. Ahí tenemos un acercamiento, acá se pueden observar las fibras de la membrana interósea, donde se procede a realizar la osteotomía cerca de ese nivel, y estas son las radiografías de perfil y de frente postquirúrgicas. Este es el caso que se preparó para el Ateneo de hoy. Muy bien, Juan, la verdad que lo presentaste muy bien, muy completo, y bueno, hoy vino la chica a sacarse los puntos, que está muy bien.
volví al cuadrito, al algoritmo que presenta Lichman en la última presentación 2021. Ahí. Bueno, fíjate una cosa que dice descompresión del semilunar, ¿no? Que es unloaded, ¿no? Que son procedimientos de nivelación articular, o acortamiento del radio o alargamiento del cúbito. El alargamiento del cúbito lo hacíamos en otra época, es muy difícil porque hay que hacer un alargamiento en Z, es muy complejo, mucho más complejo que hacer un acortamiento del radio. Está ya prácticamente mostrado. El acortamiento del radio se puede hacer ahí, que es donde vos dijiste, proximal a las fibras oblicuas de la membrana interósea, se puede hacer más distal. Hay algunas osteotomías inclusive que dejan perder un poquito la inclinación cubital de la carilla articular del radio. Están en revisión. Y lo otro que hacen, que es interesante porque es un trabajo de unos colegas de acá de la Argentina, de la gente del hospital italiano, es lo que llaman la descompresión metafisaria. En inglés llaman cord decompression, hacen una osteotomía sin osteotomía, digamos. Hacen una pequeña ventanita en el radio distal y se meten con un escoplo, compactan la medular para un lado y compactan la medular para otro y logran una osteotomía sin osteotomía. Presentaron muchos casos en Estados Unidos hace mucho tiempo, lo presentó quien era titular de ese servicio de mano y bueno, por supuesto al principio causó un poco de decepción en el público y le bajaron la caña, pero terrible. Después presentaron muchos casos más y hoy en día es un procedimiento que se hace, no digo mucho, pero que se hace. Y todo empezó por un paciente que tenía una enfermedad de Kienbock y tuvo una fractura de muñeca del radio distal, y cuando curó la fractura del radio distal por los principios de Trueta que vos recién explicaste, Juan, de generar una neovascularización del semilunar, la paciente mejoró de la necrosis del semilunar. Así que es algo de lo que dice ahí como el lunate decompression o, bueno, algún otro procedimiento. Así que bueno, no, muy bien, lo explicaste muy, muy bien. Todos los procedimientos mejoran el dolor, todos estos pacientes mejoran el dolor. Lo que no es cierto o no se sabe, no es predecible cuánto mejoren la evolución de la necrosis del semilunar. Pero bien, Juan, lo presentaste muy, muy bueno, es muy lindo. Después les traeremos el caso un poco más avanzado. Muy bien. Juan, Sí, doctor. está bien, me gustó, muy lindo el caso, bien presentado. Fíjate si al final puedes agregar una diapositiva extra con las placas de frente pre y postoperatoria para que uno que está mirando, para poder hacer una especie de visualización pre y post acortamiento, a ver cómo queda. ¿Ves? Ahí como estés la preoperatoria, haces una diapositiva más con esa misma imagen y con la otra preoperatoria para poder comparar en la superficie articular el tema del acortamiento del cúbito. Puede ser que ayude. Sí, está bien. Nosotros siempre decimos, viste, que el acortamiento, porque nuestro instrumental es tan altamente imperfecto que nosotros hacer una resección en virola es, viste, qué sé yo, casi imposible. Entonces decimos que el nivel de osteotomía es lo que el grosor de la sierra nos da la posibilidad de hacer. Después la compresión interfragmentaria, pero la verdad es que tenemos instrumental, sobre todo las sierras, nada de precisión, realmente. Eso es un defecto, un tema técnico nuestro que, bueno, que si acá en intimidad lo podemos mencionar, ¿no? Equimosis, incapacidad funcional con un neurovascular distal conservado. Estas son sus radiografías del ingreso, digamos, donde se ve un frente y un perfil de la rodilla, donde se observa un trazo de fractura sobre los platillos tibiales. Lo voy a mandar para que se pueda ver mejor. Se ve un trazo intraarticular separando, digamos, en dos columnas, una que sería del platillo medial y una del platillo lateral, y en el perfil se observa ya un desplazamiento de un cuerpo posterior, digamos. Con este tipo de trazo ya hablamos de una fractura del platillo tibial, caracterizada por la clasificación de Jasker, que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Por el tipo de trazo, y quiero aclarar que a mí me da la sensación que en el frente, en la imagen de la izquierda,
tiene un trazo fracturario que es longitudinal, vertical a la pared lateral, como si la pared, el tercio lateral de la tibia tuviera un trazo. Por esa razón, yo considero que podría haber sido tomada como una Jasker tipo 6, una Jasker tipo 6, así que puse la flecha en 5-6 porque podría ser motivo de debate. Marco en la radiografía de frente cómo se separan los dos cuerpos, o sea, el platillo medial y lateral, marcados con la línea longitudinal que les mencionaba para ubicarlos mejor. Se pide una tomografía computada, donde se observa el trazo intraarticular que genera esta lesión de altísima energía. Va girando y se va llegando a ver cómo es que hay un compromiso de la columna posterior del platillo tibial. Un platillo tibial donde se observa esta lesión posteromedial obliga a pedir una proyección axial, donde se separan las imágenes en un cuadrante para diferir las lesiones en 4 tipos, dividiendo el anteromedial, anterolateral, posteromedial y posterolateral. De este tipo de lesiones, Jans y Colt, un trabajo se hizo averiguando, o sea, buscando cuáles son los tipos de fracturas del fragmento posteromedial, dando a conocer que el posteromedial, el fragmento posterior, cuando tenés fractura hacia posterior, lo posteromedial se presenta en un 45%, lo posterolateral en un 35%, y el restante están involucradas ambas partes. El tratamiento se decide, un tratamiento quirúrgico, una reducción y osteosíntesis de la fractura del platillo tibial de la pierna izquierda bajo control de ITB. Se realiza un abordaje posteromedial, donde se pone una placa en T, y un abordaje anterolateral, donde se pone una placa en L. Estas son las imágenes cronológicas de la cirugía bajo ITB, donde primero se reduce el fragmento de fractura con una clavija para que la colocación de la placa sea más efectiva y más controlada. Se pasa un tornillo, se pasa otro tornillo, se va fijando y midiendo bajo controles de frente y de perfil. Ya tenemos la placa colocada con 4 tornillos. Se ve cómo el fragmento medial ya ha reducido. Seguimos viendo. Bueno. Una vez que llegamos hasta acá, me falta, porque no tuvimos las imágenes de lo que es el abordaje anterolateral, pero estas son las imágenes radiográficas postquirúrgicas, donde se observa que ha reducido el fragmento, digamos los 2 fragmentos laterales y mediales, de manera congruente. Se hizo una técnica posteromedial, donde la AOS la define como una técnica que se ingresa a través del epicóndilo medial en una incisión que va hacia la cara medial de la tibia, o sea, al tercio del medio de la tibia, no la cara medial. El abordaje es entre el gastrocnemio y la pata de ganso, ahí se hace una fasciotomía hasta ingresar a ver la lesión. Lo interesante también de este paciente es que en el mismo día llega una paciente femenina de 31 años, que me pidió el doctor Estensoro que la presente por la coincidencia, con antecedentes de lupus en tratamiento, que presenta una fractura del platillo tibial derecha. Esta la voy a resumir. Se le hace también la radiografía inicial, se observa que tiene una fractura del platillo tibial Jasker 5, también se decide un tratamiento quirúrgico con a la derecha un fragmento posterior, se decide el tratamiento quirúrgico y se aponen con osteosíntesis y una placa. Y estas son sus radiografías controles. Muchas gracias. Si se puede sumar algo. Yo quería hacer una pregunta. ¿No hay una clasificación actual tomográfica de fracturas de platillos tibiales? Sí, es la que vio Chico, es la que mostró recién. Es la que mostraron recién, esa es la que más se usa. Esta que se usa ahora para abordar. Lo que yo veo, Chico, es que la imagen me impresiona que la placa está puesta en el plano medial, no está posterior. Ahí está, mostrarla primero, ahí. Esa imagen, por favor, la anterior, volver antes, atrás. Esta placa está en el plano lateral, no está en el plano posterior. La placa no se puso en el plano posterior, está
puesto en un plano lateral. Si usted mira esa placa, es una radiografía de frente en la cual la placa está ocupando el espacio prácticamente lateral, no lo pusieron muy posterior, porque si no el tornillo no tendría que verse de esa manera, tendría que ver más oblicuo. Si eso fuera un plano posterior, el tornillo que está en la parte más proximal tendría que apuntar hacia adelante, y por lo cual se vería oblicuo. Es decir, la placa, el abordaje tal vez fue posterior, pero no la colocación de la placa. El abordaje, vos te lo medías, se utiliza colocando la placa como si fuera un sostén posterior, y los tornillos van de antero-posterior, o sea, van de posterior a anterior, perdón, en el sentido antero-posterior, no van en el plano lateral como están puestos estos. Es decir, se colocan placas en T, pero que vienen para de atrás hacia adelante, ¿me entienden? Y acá no se ve, y no veo que hayan hecho eso, no estuve en el caso. Justo fue cuando me agarró el patatufo este, pero bueno, no veo que la placa esté puesta en la cara posterior de la tibia. Mostrar la imagen, la anterior, a ver. La otra, la anterior. Ahí. Dale, seguí. Seguí. Sí, no, pero esta es la chica, no estoy hablando de este caso, estoy hablando del primer caso, no de este. Voy a la placa. El anterior. Ahí, este caso, ahí. Ves que, fíjate, si ustedes miran, en el fragmento posterior de la tibia, no está tomado con la placa. Fíjese que la placa tendría que estar apoyada en el cóndilo posterior, no está apoyada ahí. La placa se apoya en el cóndilo posterior de la tibia, y el sentido de los tornillos es de posterior a anterior. Por eso es abordaje, es para apoyar la placa en la cara posterior de la tibia. Acá está apoyada en la cara lateral. Es imposible que agarre algo, está agarrando el fragmento suelto, pero no, en realidad no cumplió el principio que tenía que haber cumplido. El caso que les presentamos se trata de una paciente femenina, 34 años de edad, con una coxalgia derecha de 1 año, 2 años de evolución rápidamente progresiva, como antecedentes de importancia. Esa paciente presentaba un antecedente de lupus eritematoso sistémico manejada con corticoides, como antecedentes o medidas antropométricas, un índice de masa corporal de 25.3. Es importante el antecedente de lupus eritematoso porque consumía corticoides. Los corticoides, cuando se consumen por más de 20 miligramos por día, tienen riesgo para la enfermedad que vamos a presentar. Acá podemos ver una radiografía de frente, de cadera derecha, una panorámica de pelvis, donde podemos ver una degeneración y una pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral, unos signos de osteonecrosis, se llama así, una esclerosis moteada, ¿sí? Una pérdida de la esfericidad de la cabeza y daño como tal del cartílago articular, lo que la llevó a la paciente a una osteoartritis secundaria a una osteonecrosis. Estas son las radiografías de frente, como lo venimos mencionando. Esta zona que marco acá son las zonas de esclerosis, y esto que se alcanza a ver acá ya es un signo de un crescent sign, que se llama, que lo describe la literatura, pero ya en un colapso avanzado. Lo importante de esta enfermedad es el diagnóstico temprano, porque hay otras cosas que podemos hacer, otras intervenciones terapéuticas para evitar llegar precisamente al colapso de la cabeza femoral, como lo vemos en este caso. Tiene pérdida de elasticidad. Volví a mostrar la imagen, y fíjate que el crescent line, si vas más para arriba, justo te diría, un poquito, ahí, ese es el lugar donde el primer lugar colapsó, ahí, donde vos estás marcando ahí. Y fíjate que todavía no tiene pérdida de la luz articular, pero es una cabeza que no está esférica, ya tiene esclerosis y ya tiene osteofitos. Esto es un estado avanzado de osteonecrosis y por tanto pues ya no amerita ninguno de los otros tratamientos que normalmente se hacen en la osteonecrosis, y lo que la conlleva a un reemplazo articular. Esta es la radiografía de perfil. Lo que les quería hacer ver sobre todo es la pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral y básicamente el colapso del cartílago a nivel de la cabeza. Aunque todavía no se ven cambios acetabulares, la cabeza ya está completamente destruido el cartílago. Es por eso que muchos años atrás ya no se usa más. Para estos casos se utilizaban prótesis de superficie, solamente reemplazando, que andaban
pésimamente mal. Correcto. Entonces, como algo básico, la osteonecrosis se refiere a la muerte de los osteocitos y a los cambios estructurales resultantes que conducen al colapso de la cabeza femoral y osteoartritis secundaria de la articulación de la cadera. El diagnóstico básicamente se hace ante un paciente que viene con un dolor, un dolor de cadera sobre la región inguinal, sobre la región trochanteria, sobre la región de las nalgas, pero la parte del diagnóstico no se hace radiográficamente, sino se hace a través de una resonancia y a través de sospecha clínica, teniendo en cuenta siempre los antecedentes que menciona el paciente. FICAT describió esto en los años 60, la primera clasificación que hizo, y posteriormente se modificó. Antes eran 4 estados, ahora son 5, pero bueno, en este caso es un estadio 4, un estado avanzado, el último estadio, donde ya hay cambios degenerativos y pérdida del cartílago y en el fémur y en el acetábulo. Esta es otra clasificación, la clasificación internacional, cómo se lleva al diagnóstico, pero como les digo, es para estadios previos, no viene al caso. Y con relación a la etiopatogenia, aquí lo que hay que tener cuidado con los antecedentes del paciente. El paciente que es alcohólico, consumo de corticoides, traumas a veces que son menores, estados protrombóticos o de coagulación que predisponen a coagulación intravascular, tipo estas enfermedades sistémicas, el consumo de corticoides, como el caso de lupus, como el caso de psoriasis, otros ejemplos para mencionar. Se genera una interrupción vascular, lo que genera trombos, una compresión, disminución del flujo sanguíneo a nivel de la cabeza y generalmente conlleva al colapso. Entonces, el tratamiento en esta paciente pues, es indiscutiblemente un reemplazo articular total. Esto fue lo que se hizo. La diferencia, tratándose de una paciente joven, lo que se trata es de conservar y preservar el mayor stock óseo para un futuro. Entonces, los nuevos diseños de las prótesis de los vástagos hacen que este tipo de tallo sea de fijación metafisiaria. Sí, entonces, al lograr la fijación metafisiaria, posteriormente, al cabo de 15 o 20 años, lo que dure la prótesis, para hacer una revisión, va a ser mucho más fácil con menos pérdida de stock óseo. Esa es la ventaja que nos proporciona. Y la superficie que se utilizó en esta prótesis fue de cerámica, polietileno de alto entrecruzamiento para evitar el mayor desgaste. Esta es la radiografía que se realizó. No logramos llegar a tener los 3 anclajes o las 3 superficies de contacto que debería tener el tallo, que es hacia el cálcar, la porción inferior, hacia la parte del cuello lateral o superior, que sería la parte alta, y la otra parte sería hacia la cortical lateral. Pero bueno, es un buen resultado lo que se obtuvo y ese es el caso que les traía. Hay 2 artículos que se revisaron donde determinan la sobrevida de los tallos cortos sobre los estudios de osteonecrosis. No hay estudios concluyentes entre tallos normales y tallos cortos que avalen el uso o no de estos tallos. Sin embargo, por la conservación del stock óseo, están más indicados para este tipo de casos, aunque el aflojamiento, como lo dicen en este otro artículo, se puede ver a largo plazo con este tipo de tallos. Son no cementados, ¿no? Por supuesto. No cementados. Es una prótesis no cementada. No cementados. Con tallo de fijación metafisiaria. ¿Ese es el tallo más corto que existe o hay...? Esto es de los más cortos. Este es el tallo Meta de Esculap, que es alemana. Son tallos de fijación cérvico-metafisarios. Estos que son los más cortos que hay. Andan muy bien, todas las series son muy buenas. Acá en Argentina el que tiene la serie más grande de estos tallos es Martín Butaro con la prótesis de Corín, pero los resultados son excelentes y la verdad que cuesta un poquitito hacer el fresado al principio. Creo que esta era la primera de Luis. Yo creo que no va a tener ningún problema
aunque no esté tocando la cortical lateral. Yo creo que la fijación que tiene es muy buena. Esta prótesis va a integrar y va a fijarse muy bien. Vamos a ver el resultado alejado, por supuesto. Sí, es raro el no apoyo sobre la parte del cálcar, ¿no? Suena raro así radiográficamente visto, ¿no? Pero andan fantásticamente bien, todas estas prótesis. ¿Son todas de la misma, estos tallos cortos son todos iguales o varía un poco la morfología entre un diseño y otro? No, son todos muy diferentes uno de otro. ¿Ese es el que más les gusta ahora? No, ese en general el más económico, es el que más te suelen dar, porque Escula, al ser alemán, es un poco más económico que el resto, pero la verdad es que todos los que hemos usado andan muy bien. Tiene estos tallos. No, la misma que un reemplazo total, común. ¿Sí? La misma que un reemplazo no cementado. Son prótesis con tasas de falla a 10 años del 2%, del 3%. Muy bajitas. Y no sé si hay seguimientos a 20 años ya. Bueno. Como crítica, Luisito, puede ser que se haya hecho una muy pequeña fractura en la parte superior, lateral y posterior. Y eso quizás hizo que el tallo se vaya un poquitín en varo. Por eso ahí no me quedó ideal, no quedó del todo bien el apoyo lateral de la punta del tallo. De todas maneras, la fijación, como dijiste, es más proximal. La punta no integra, toda la parte porosa tiene fosfato tricálcico, es la parte metafisaria y en el cuello. Vamos a verlo un poco más alejado, a ver cómo está. Claro, está bueno. Sí, si lo podemos ver de acá bueno, vamos a ver. Yo, si quieren, a ver si me dejan, puedo mostrar uno. Dale. Dame 2 minutos. Una foto simplemente, pero para que ustedes vean esta misma prótesis con muchos años de evolución. A ver si puedo compartir. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. ¿Qué vas a mostrar, Guille? Una foto. 8 años de evolución. Fíjense que las dos, en estos casos, sí tocan el cálcar. Y este flaco es karateca. La verdad es un loco lindo. Pero fíjense las cosas que hace con las prótesis de cadera. Y fíjense, desde el momento todavía no tenía apoyo y ya estaba practicando patadas. Y fíjense a dónde llega él y a dónde llega la novia con la pierna. Y este hombre tiene ya 8 años de operado. No sé si escucharon ahora hace poco que hay no es ruso, no es de Croacia tampoco, bueno, de algún lugar, un neonazi marplatense que lo van a deportar por severas agresiones y una pelea gravísima que hubo unos años atrás. Todos esos flacos neonazis tuvieron la desgracia de encontrarse, de pelearse ese día con Milton Peralta, con este chico, que es un abogado de una ONG por los derechos humanos. Y entre los 8 no lo pudieron bajar y lo fajó a patadas a todos. Por supuesto, él también terminó en el hospital esa noche, ¿no? Pero todos estos neonazis... La historia de Milton. Lo opero la semana que viene a Peralta Milton, Guille. Se voló un menisco. Tirando patada voladora, creo que una cebalde, no sé, se rompió un menisco. Bueno. Lo operamos a la tía, le pusimos una Thompson a la tía, no sé si era la tía. Sí, la tía por una fractura medial de cadera. Muy buen tipo. Él hace karate, pero él es cinturón blanco, porque no compite. Nunca pelea. Bueno, en todos casos interesantes. Bueno, ¿tenemos algo más o no? Bárbaro. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.
Chao, gente. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, Bubi, cuídate. Gracias, Guille. Chao, buenas tardes.